Llevábamos 5 años juntos. No éramos recién casados, ni desconocidos. En algún lugar de ese denso punto medio donde la comodidad empieza a atenuar los límites de la conversación y el silencio se confunde con paz. Pensé que solo íbamos por la corriente, sin chispazos ni peleas amargas. Simplemente, la vida. Vivíamos juntos, trabajábamos, compartíamos la cama, la compra, los impuestos, los fines de semana con su familia, alguna que otra disculpa por una tostada quemada. Así es el matrimonio, ¿no? Talia había estado más tranquila últimamente. Un poco menos de contacto, menos risas. Se desplazaba más. Me acosté con su teléfono en lugar de con mi pecho. Pero lo atribuía a la presión del trabajo. Su nuevo puesto en la agencia la obligaba a perseguir plazos imposibles y a lidiar con los egos de los clientes. Dijo que estaba agotada. Le creí. Así es el trabajo. Eso es lo que hacen los socios. Creemos hasta que nos dan una razón para no hacerlo. La noche en que todo se vino abajo, estaba en la cocina cortando verduras. Pollo marinando en soja y ajo, la sartén calentándose. Tenía Spotify sonando de fondo, y recuerdo haber pensado, le va a gustar esto. Estaba a punto de llamarla cuando mi teléfono se estropeó. Ni una llamada. Solo un mensaje. Su nombre en la pantalla. Jona, necesito espacio. No me contactes por un tiempo. Por favor, respeta esto. Te contactaré cuando esté listo. Lo leí 3 veces, pensando que quizá me perdí algo. Es un chiste. Un hilo más largo. Una pista de contexto. Pero eso fue todo. Solo esas 3 líneas. Sin más. Sin erratas. No, te amo. Solo un mensaje sencillo, más legal que personal. No parecía una conversación. Fue como un cierre. Como el clic de una puerta al cerrarse tras de ti. Y yo estaba afuera con un plato de pollo crudo y el recuerdo de lo que creía que éramos. No llamé. No respondí con un párrafo de confusión o desamor. Envié una sola palabra. El que ella pidió. Entendido. Recuerdo haber dejado el teléfono con cuidado. No lo tiré. No grité. Apagué la estufa. Volví a meter todo en la nevera. Fui a la sala y me quedé, sentado. 2 horas. Sin televisión. Sin luces. Solo el zumbido del refrigerador a lo lejos y el siseo refrescante de una vida que acababa de ser interrumpida. Por un mensaje. Esa noche, me acosté en nuestra cama, sin tocar su costado. No lloré. Quizás debería haberlo hecho. Quizás algunos lo habrían hecho. Pero mis emociones no me invadieron de golpe. Me abrumaron. Confusión. Dolor. Preocupación. Ire. Pero todo se diluía en la densa niebla de la incredulidad. ¿Quién envía ese tipo de mensaje y simplemente desaparece? Le di el beneficio de la duda. Quizás necesitaba espacio mental. Quizás estaba perdiendo el control. Quizás dije o hice algo, o no hice lo suficiente. Es increíble la gimnasia que hace tu mente para proteger la versión de alguien a quien amas. El primer día me dejé llevar por ella. El segundo, limpié. Limpié cada centímetro del apartamento como si me preparara para una tormenta. Su taza de café favorita permaneció intacta en el armario. Su esterilla de yoga estaba enrollada cuidadosamente en la esquina. No toqué su lado del armario. Eso sería como admitir algo que no estaba lista para creer. Que se había ido. Al tercer día, dejé de mirar la puerta esperando que se abriera. Pero lo que no esperaba, lo que nunca imaginé, era que el espacio significaba algo completamente distinto. Pensé que significaba aire. Tiempo. Espacio para sanar o reflexionar. Pero para Talia, significaba algo tropical. Y no estaba sola. Lo descubrí más tarde. Descubrí cómo era realmente su silencio. Pero justo entonces, de pie en nuestra cocina con el olor a ajo aún presente y un mensaje que me dejó sin palabras. Lo único que sabía era que las reglas habían cambiado. Ella no me llamó. No le di seguimiento.
Ni siquiera me aseguró si estaba bien. Y no la seguí. He visto películas. He leído libros. He oído a amigos contar historias donde el tipo pelea. Envía flores. Aparece fuera del apartamento con un discurso empapado por la lluvia. No fui yo. No iba a suplicar por un rastro de respuestas. Si ella quería espacio, lo tendría. Pero algo más se agitaba silenciosamente dentro de mí. Ni rabia. Ni venganza. Solo desapego. Como si un cable se hubiera roto entre el corazón y la lógica. La comprensión de que al amor se le puede pedir que espere. ¿Pero respeto? El respeto no debería tener que mendigar. A medianoche de esa tercera noche, me quité el anillo de bodas y lo guardé en el cajón junto a nuestras viejas fotos de vacaciones. No para tirarlo. Todavía no. Pero como me parecía mal seguir fingiendo que nada había cambiado, miré por la ventana que daba al estacionamiento. Su coche seguía en su sitio. Su aroma aún flotaba tenuemente en las toallas del pasillo. Su buzón de voz seguía llamándome cariño. Pero algo en ese mensaje había partido el mundo en dos. Antes y después. Nosotros y en lo que esto se estuviera convirtiendo. Y mientras la farola parpadeaba afuera y el silencio se cernía sobre mí, susurré en voz baja, a nadie. ¿Qué significa el espacio para alguien como tú? Iba a descubrirlo. Pasaron 3 días para que el silencio se sintiera menos como espacio y más como abandono. Al principio, me dije a mí mismo que necesitaba tiempo. No dejaba de mirar mi teléfono. Mañana. Mediodía. Noche. Esperando ver su nombre brillar en la pantalla con algún tipo de seguimiento. Una aclaración. Una disculpa. Una miga de pan. Pero cuanto más esperaba, más claro se volvía. No estaba en pausa. Me estaban eliminando gradualmente. Me mantuve alejado de las redes sociales. Casi siempre. No tenía ganas de jugar a detectives ni de navegar por vidas filtradas que hacían que la mía se sintiera aún más vacía. Me ocupé de mis tareas, lavar la ropa, fregar los platos, arreglar la puerta de un armario que rechinaba. Incluso pulí los rodapiés. Cualquier cosa para distraerme y no preguntarme dónde estaba ni por qué no se fijaba en mí. Entonces Ruby me envió un mensaje. Ruby es amiga de Talia, pero no en el sentido de que es una relación inquebrantable. Fueron muy cercanas en el pasado, pero Ruby siempre ha tenido una brújula moral que a Talia le resultaba incómoda. Nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años, principalmente a través de Talia. Su mensaje era sencillo, sin florituras ni rodeos. Oye, quizá te interese ver esto. Adjunto un enlace. Instagram. Perfil de Talia. Dudé. Sentí como si mi corazón se hubiera hundido en agua helada. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero antes de pulsar el enlace. Ahí estaba. Brillante, audaz y con una puesta en escena preciosa. Talia, en un balcón soleado, tintineando copas de vino. Su sonrisa blanca. Despreocupada. El azul profundo del mar Egeo a sus espaldas. Edificios encalados apilados como sueños a lo largo de los acantilados. Santorini. Y sentado a su lado, vestido como si fuera una ocurrencia tardía, con una camisa de lino y gafas de sol, estaba Miles Rowan. Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. Como si alguien hubiera abierto una trampilla en mi pecho y hubiera dejado que la gravedad lo arrastrara todo hacia abajo. Miles. Miles. El mismo hombre al que una vez llamó una bandera roja andante. El que la ignoró durante su 3er año de universidad después de que lo pillara acostándose con una amiga en común. El que ella describió, años después, como el pasado tóxico que nunca quiero revivir. Ese Miles. El subtítulo decía, Sol, vino y segundas oportunidades, hashtag de corazón rojo, hashtag de agarre curativo, hashtag de la mejor vida. Lo releí. 2 veces. 3 veces. ¿Segundas oportunidades? ¿Sanación? ¿Una vida mejor? No sentí ni una oleada de ira. No grité ni tiré el teléfono. Lo que sentí fue silencio. Un silencio profundo y cavernoso que empezó en la boca del estómago y se expandió hasta que todo a mi alrededor se sintió apagado.
Como si estuviera bajo el agua. La mujer que dijo que necesitaba espacio estaba bebiendo vino en un acantilado con el hombre que una vez juró que la había destrozado. No me dieron espacio. Me reemplazaron. Esa claridad llegó de repente. Claramente. Como si un cristal se rompiera dentro de mí, y ahora por fin podía ver a través de los fragmentos. No quería pensar. No necesitaba aire. Quería consuelo. Quería distanciarse de la responsabilidad. ¿Y Miles? Era un refugio cálido y familiar. Alguien que conocía su historia y no le exigía honestidad. Alguien que no le preguntara por qué, cuándo ni cuánto tiempo. Él era su atajo para salir de la incomodidad. Me recosté en el sofá, con el teléfono apoyado en el muslo y la pantalla aún iluminada con la imagen de mi esposa riendo en un lugar al que una vez prometimos ir juntos. Recuerdo que ella señalaba una foto de una revista de viajes de hace años. Santorini al atardecer. Algún día, dijo. Cuando nos lo hayamos ganado. Supongo que decidió que se lo había ganado. Simplemente no conmigo. La traición no me golpeó como una bola de demolición. Fue más silencioso. Como girar lentamente una llave. Algo dentro de mí hizo clic. No necesité gritar ni exigir una explicación. No necesitaba que confesara, llorara ni se arrepintiera. La evidencia estaba en píxeles y hashtags. No fue un malentendido. Fue una decisión. ¿Y lo peor? Ni siquiera intentó ocultarlo. La publicación era pública. Los comentarios estaban lloviendo. Emojis de corazón. Se ven increíbles. Me alegro mucho por ti, tal. Sí, reina, viviendo tu verdad. No comenté. No me gustó. Ni siquiera le respondí el mensaje a Ruby. Simplemente cerré la aplicación y apagué el teléfono. Ya estaba hecho. Entré en la habitación y miré el espacio vacío en su lado de la cama. Todavía estaba impecablemente hecho. Seguía esperando. Pero el ambiente había cambiado. Su ausencia ya no era temporal. Estaba grabado en el espacio. Grabado en mi forma de moverme. En mi forma de respirar. No quería tiempo para sanar. Quería tiempo para engañarme con comodidad. Con alguien que la hiciera sentir algo que hacía tiempo que no sentía conmigo. Quizás emoción. Quizás imprudencia. Quizás solo escape. Y ella quería hacerlo bajo el sol. Envuelta en lino y vino. Me senté en el borde de la cama y miré al suelo un buen rato. No estaba enojado. Todavía no. Simplemente estaba harto. Con espera. Con preguntas. Con espacio para alguien que ya había seguido adelante. Esa noche no dormí mucho. Tampoco lloré. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. ¿Ese cable que había cortado con un mensaje hacía 3 días? Estaba empezando a chispear. Aún no sabía qué hacer. Pero sabía que no iba a quedarme en este apartamento, retorciéndome como un nudo para entender la lógica de alguien que ni siquiera podía darme la decencia de la honestidad. Si ella quisiera su mejor vida, podría tenerla. ¿Pero la mía? Estaba a punto de empezar también. El sábado por la mañana me recibió como un viejo amigo con malas noticias. De esos que se sientan a tu lado en silencio, con las manos en el regazo, sin ofrecerte ningún consuelo. El sol se colaba por las persianas, como franjas de luz sobre el suelo de madera. Me senté en la encimera de la cocina, saboreando mi café negro y amargo, como antes lo odiaba, pero que ahora, de alguna manera, agradecía. Era lo único honesto en la sala. La publicación de Talia y Miles aún me ardía en la mente, no porque no pudiera creerlo, sino porque sí. Había una calma en mí ahora. Esa calma aterradora que llega cuando dejas de tener esperanza. Después de que la última brasa se apaga y te das cuenta de que solo queda barrer las cenizas. Así que hice una lista. Lo primero, las cerraduras. Llamé a un cerrajero justo después de terminar mi café. El tipo fue eficiente, educado y no se inmutó en absoluto ante el sutil pánico que se escondía tras mi tono despreocupado. En 2 horas, estaba en mi puerta, con las herramientas en la mano, silbando una melodía que no reconocí.
Lo observé trabajar mientras me apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No hizo preguntas. No lo necesitaba. Hombres como él lo han visto todo: rupturas, divorcios, infidelidades, órdenes de alejamiento. Esto probablemente fue leve en comparación. Cuando terminó, me dio 2 llaves nuevas y sonrió. $2.75, dijo. Le di mi tarjeta y le di las gracias. En el momento en que la puerta se cerró tras él, me quedé allí, respirando hondo. Profundo. Sólido. Como si el apartamento volviera a ser mío, no un cascarón embrujado de una vida que una vez compartimos. No le dejé una llave. No le escribí. No supe de su aviso. ¿Se fue? Publicó. Brindó por una segunda oportunidad al hombre que juró que la había destruido. Yo le devolvía el favor con silencio. Más tarde, bajé al garaje. Su coche estaba allí, elegante, negro y cómodo. El Audi usado que le había dado cuando su viejo Civic dejó de funcionar hacía 6 meses. Lloró el día que le di las llaves. Dijo que nadie había creído en ella de esa manera. No le dije que había sacado el préstamo a mi nombre. Que el título era mío. Que el seguro estaba vinculado a mi cuenta. Hizo algunos pagos, sí. ¿Pero todo lo que hacía que ese coche fuera legal y circulara? Mío. Así que encontré la llave de repuesto en el cajón de la cocina, la que nunca me pidió. Me subí al coche, ajusté el retrovisor como si me estuviera preparando para un viaje por carretera. Luego fui al concesionario de coches de la zona, a unas cuadras de allí. El proceso fue sencillo. El inspector lo revisó y tomó algunas fotos. Revisé unas notas en una tableta. ¿Eres el propietario registrado?, preguntó. Sí. Respondí. Sin dudarlo. Sin explicación. Podemos ofrecer 17-2. Pendiente de los resultados de la inspección, dijo. Firmé. Les di las 2 llaves. Llamarían cuando la transferencia fuera definitiva. No me importaba el número final. Solo quería que se hiciera. Quería cortar la atadura. Cada objeto atado a ella se sentía como un ancla ahora. Caminé a casa. El estacionamiento frente a nuestra unidad estaba vacío al anochecer. Era extraño lo satisfactorio que parecía ese espacio vacío. Como una prueba de que podía recuperar algo, aunque solo fuera asfalto. Me quedé allí un momento, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirando el trozo de hormigón como si fuera un lienzo recién pintado. Que se lo preguntara. Que pregunte cuando vuelva. O mejor no. Quizás suponga que se lo robaron. Quizás ni siquiera le importaría. De todas formas, no me iba a quedar esperando a oírlo. Para cuando volví a entrar, el apartamento se sentía diferente. Más ligero. Como si finalmente hubiera exhalado conmigo. Me serví un vaso de agua, me senté en el sofá y miré por la ventana. Pensé en los años. Los fines de semana que pasábamos viendo series y riéndonos hasta llorar. Las mañanas de domingo que bailábamos con discos viejos en la cocina. Las promesas susurradas en la oscuridad. Todo, ahora, reorganizado en un recuerdo que ya no necesitaba retener. Ella quería espacio. No dijo que fuera temporal. No dijo que la esperaran. Dijo que la respetaran. Así lo hice. Pero resulta que el espacio no solo significa distancia. Significa acción. Significa poner límites. Significa tomar decisiones por ti mismo cuando la otra persona se niega a tomarlas contigo. No sabía qué vendría después. Si aparecía enfadada. Si armaba un escándalo. Pero por ahora, tenía un juego de cerraduras nuevo, un espacio de aparcamiento libre y un cielo nocturno que no se sentía tan sofocante. Eso fue suficiente. Apagué las luces. Me quedé sentado en silencio un rato más. Entonces susurré en voz alta, a nadie en particular, que la dejara encontrar su consuelo. Porque yo por fin había empezado a encontrar el mío. La oí antes de verla. El traqueteo de las ruedas de una maleta al rozar el pasillo de cemento interrumpía el silencio como una vieja canción que no quería oír. No me moví del sofá.
Me quedé allí sentada, con la tele apagada, sosteniendo una taza de café tibio que hacía tiempo que había perdido su reconfortante sabor. Afuera, el ruido se hizo más fuerte. Entonces se oyó el sonido de unas llaves, las suyas, claramente buscando a tientas en la puerta. Clic. Clic, clic. Luego una pausa. Luego, golpes. Jonás. No respondí. Otro golpe, más fuerte esta vez. ¿Qué le pasa a la cerradura? Me acerqué despacio, tranquilo, con los pies en la tierra. Abrí la puerta, solo una rendija, dejando que la cadena se tensara entre nosotros. Me quedé a un lado de la barrera, ella al otro, con la mirada perdida y la boca entreabierta, llena de preguntas. Su maleta estaba detrás de ella como un perro fiel, con el asa ligeramente doblada por el maltrato del aeropuerto. Las cambié, dije con voz serena. Su rostro cambió al instante, primero confusión, luego indignación, luego esa expresión herida que llevaba como un arma. ¿Qué? ¿Por qué lo harías? Me pediste que no nos contactáramos, dije, interrumpiéndola antes de que pudiera tomar impulso. Me dijiste que te diera espacio. Lo respeté. Te fuiste de vacaciones con tu ex. Eso lo decía todo. Me miró como si hablara en otro idioma. No fue así. Incliné la cabeza ligeramente. Sandorini, Dalia. ¿Vino? Hashtags. Millas. No solo hiciste un viaje. Llevaste a un público. Publicaste tu escape como un vídeo de momentos destacados y olvidaste que aún existía. Sus palabras se entrecortaron, una defensa a medias. Fue un instante. No significó nada. Solo lo necesitaba. Tú lo necesitabas. Dije, casi riendo. Necesitabas desaparecer sin discusión, dormir junto al chico con el que juraste no volver a hablar, y luego regresar como si las cerraduras te estuvieran esperando. Su rostro se endureció. Estás siendo dramático. No, dije. Estoy siendo decidida. Hubo silencio. Por primera vez, sus ojos revoloteaban a su alrededor como si buscara algo que se le hubiera caído. Una ventaja, tal vez. Una palanca que pudiera accionar. Entonces su mirada se desvió hacia el garaje, el lugar de estacionamiento. ¿Dónde está mi coche?, preguntó con voz repentinamente cortante. Señalé con la cabeza hacia el aparcamiento. Se había ido. Parpadeó. ¿Qué? Lo vendí, dije simplemente. Estaba a mi nombre. El préstamo es mío. El título es mío. Lo firmé hace 3 días. Retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Vendiste mi coche? No. Vendí mi coche, corregí. El que te di acceso. Ese acceso ha expirado. ¿En serio? Siseo. ¿De verdad estás haciendo esto? Me acerqué a la cadena, pero no la desenganché. Tú lo hiciste, Talia. No puedes ponerle pausa a un matrimonio y luego volver a casa como si hubieras ido corriendo a la tienda. ¿Querías silencio? Lo tienes. ¿Querías espacio? Mira a tu alrededor. Esa puerta es tu espacio. ¿Esa entrada vacía? Más espacio. ¿Esta cadena? Ese es tu silencio. Su rostro se contrajo. No era exactamente rabia, ni exactamente culpa. Era algo más. Como si estuviera perdiendo el control de una narrativa que creía haber dirigido. Cometí un error, dijo, bajando la voz. ¿Podemos hablar? Claro, dije. Pero no aquí. No puedes hablar en serio. No pretendo ser cruel, dije. Más suave esta vez, aunque no débil. Pero no me dejaste sin más. Me reemplazaste. Lo celebraste. Pasé días pensando que quizá te dolía. Que quizá algo andaba mal. Y tú, bebiendo sárdena en un acantilado con el hombre que una vez te ignoró. No era lo que parecía. La miré a los ojos. Esa frase solo funciona cuando la gente no ha publicado las pruebas. Tragó saliva con dificultad y, por un instante, pareció más cansada que enojada. Pero no lloraba.
Eso me sorprendió. Talia siempre podía conjurar lágrimas cuando las necesitaba. ¿Pero ahora? Nada. Solo esta triste y latente certeza de que tal vez había calculado mal lo que haría. La vi mirar más allá de mí otra vez. A la mesa del recibidor donde solían estar sus llaves. Al perchero, donde ahora faltaba su bufanda. Ante el silencio a mis espaldas, que antes se llenaba con su voz. Este solía ser mi hogar, dijo en voz baja. No, dije. Solía ser nuestro hogar. Pero te fuiste. Y el hogar no se detiene cuando alguien sale y cierra la puerta con llave. Respiró hondo, como si fuera a discutir. Pero entonces dejó caer los hombros, solo un poco. Tomó su maleta y retrocedió un paso. Supongo que se me ocurrirá algo, murmuró. Espero que lo hagas, dije, y lo decía en serio. Cerré la puerta. No la cerré de golpe. Simplemente la cerré, despacio y con calma, y escuché el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Sus ruedas volvieron a raspar el hormigón, pero esta vez no sonaron tan bruscamente. Simplemente, cansado. Pequeño. Me apoyé contra la parte interior de la puerta un momento, no porque estuviera débil, sino porque quería sentir su fin. La barrera. La decisión. Ella pidió silencio. Le di paredes. Ella pidió espacio. Le di un borde. Y ahora estaba al otro lado. No esperaba que volviera tan pronto, y menos aún con refuerzos. A última hora de la mañana siguiente, oí la inconfundible voz de su hermana resonando por el pasillo antes de que llamaran. La hermana menor de Talia, Liana. Ardiente. Con derecho. Siempre hablando con el volumen y la seguridad de alguien a quien nunca le han dicho que no. Si Ruby era la que tenía los pies en la tierra, la que te envía advertencias silenciosas y mensajes de disculpa, Liana era el huracán con su corneta. El golpe fue agresivo, rápido. No esperó respuesta. La voz de Liana atravesó la puerta como si fuera de papel. Jonás. Abre la maldita puerta. Me tomé mi tiempo. Había estado limpiando otra vez. Esta vez, limpiando las estanterías, deshaciéndome de los libros de bolsillo que Talia nunca llegó a leer, pero que insistía en conservar para parecer sofisticada. Había una caja cerca de la puerta, llena de sus obras, la bufanda, el plato base y su colección de tazas desparejadas. Al abrir la puerta, la cadena seguía puesta. De nuevo, Liana se quedó allí de pie con los brazos cruzados, con los ojos entrecerrados, como si se estuviera preparando para una representación judicial. Talia estaba justo detrás de ella, con los brazos flácidos a los costados, como una sombra de sí misma. No puedes echarla así como así, ladró Liana. ¿Después de todo lo que ha hecho por ti? Levanté una ceja y apreté los labios en algo parecido a una risa. ¿Me lo vuelves a comentar? Metió un dedo por el hueco de la puerta. Te apoyó durante la pérdida del trabajo. Ella ayudó a limpiar después de que tu padre falleció. Ella te ayudó a mantenerte en pie cuando estabas hecho un desastre. Y me casé con ella, dije rotundamente. Puse su nombre en las cuentas. Firmé contratos de arrendamiento. Le compré un coche. Planifiqué vacaciones, la sostuve durante los ataques de pánico, conseguí un segundo trabajo cuando quiso trabajar por cuenta propia. Pero claro, imaginemos que esto es una tragedia en blanco y negro donde eché a la princesa de su castillo. Talia se estremeció detrás de su hermana. Liana ni siquiera parpadeó. Necesitaba tiempo. Apoyo. Compasión, insistió Liana. Necesitaba kilómetros, le respondí. Necesitaba brindar en los balcones y etiquetar con la etiqueta, viaje de sanación, mientras que su esposo, ella, se escabullía sola, cortando verduras en una cocina que antes decoraba. Talia por fin habló. No pretendía hacerte daño. Asentí lentamente. No me consideraste lo suficiente como para que me hiciera daño. Esa es la diferencia. Liana lo interrumpió de nuevo, más fuerte. ¿Crees que esto es una victoria para ti? ¿Vender su coche? ¿Cambiar las cerraduras? ¡Qué mezquindad, Jona! No, dije, acercándome un poco a la puerta. Eso se llama recuperar los límites.
Ella pidió espacio. Le di millas. Liana se burló. ¿Y qué? ¿La vas a dejar abandonada? ¿Sin nada? No está abandonada. Te tiene a ti. Tiene kilómetros. Tenía un plan. Simplemente ya no formo parte de él. Talia dio un paso al frente, mostrando finalmente un destello de la mujer que una vez conocí. No esperaba que fuera así. Y no esperaba que sonreirías en los brazos de otro hombre mientras yo me quedaba atrás, preguntándome si estabas bien. Dije, con voz aún tranquila, pero firme. No siempre obtenemos lo que esperamos. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces encendí la luz del porche. Se apagó al instante, atenuó la luz que los rodeaba y cubrió sus rostros con sombras. Instalé esa bombilla el mismo fin de semana que pintamos la sala. Elegimos la pintura juntas, ella dijo que le gustaba la calidez del tono. Recuerdo haber pensado que tomaríamos decisiones así para siempre. Ahora solo podía pensar en que su voz ya no parecía propia de este pasillo. Liana respiró hondo, lista para soltar algo dramático, pero cerré la puerta antes de que pudiera hacerlo. Adentro, el silencio regresó. Dejé la caja con sus cosas junto al armario de abrigos. Esa noche, todavía los oía ahí fuera. Ya no gritaban, discutían entre silbidos, susurros y suspiros de frustración. Liana paseaba de un lado a otro. Talia suplicaba. El ocasional arrastrar de pies, como si estuvieran decidiendo si volver a tocar. No volví a encender la luz del porche. No abrí la puerta. Me quedé en casa, me serví una copa y puse la lista de jazz que no había tocado desde el invierno. Escuché un tema de Miles Davis que, según ella, sonaba como una ciudad dormida. Nunca le había gustado el jazz, la verdad. Dijo que se sentía como si la gente discutiera a través de instrumentos. Ahora no me cansaba. Porque esta noche, por primera vez en mucho tiempo, la única discusión que oía era afuera de mi puerta, y ya no me pertenecía. Debí saber que no vendría sola. A las 10 en punto, justo cuando habíamos quedado en que podía recoger el resto de sus cosas, llamaron a la puerta. Pero no fue el toque inseguro y vacilante que esperaba de Talia. Era nítido. Seguro. Un ritmo practicado, como alguien que espera ser obedecido. Abrí la puerta y encontré a Elena Rowen de pie en mi felpudo. La madre de Talia. Perlas. Gafas de sol enormes. Un labial que parecía no haberse corrido desde los 90. Llevaba una chaqueta color pastel que probablemente costaba más que mi alquiler mensual en la universidad. No sonrió. Solo frunció los labios como si yo fuera un contratista que le hubiera sobrevalorado el precio. Detrás de ella había un hombre al que reconocí vagamente de una tarjeta navideña, su nuevo marido, o quizás solo su chofer. No habló. Solo se acercó. Jonás, dijo, con la voz tan nítida como su llamada. Venimos a recoger las pertenencias de Talia. No me molesté en disimular un suspiro. Me aparté un poco y señalé las cajas apiladas cerca de la entrada. Ahí están. Todo lo que pidió. 3 cajas y una bolsa de lona. No se movió. Solo ladeó ligeramente la barbilla, observando el espacio detrás de mí como una reina decidiendo si entrar en un castillo que no aprobaba. Necesitará ir al baño, dijo Elena. Para comprobar sus cosas. No. Dije simplemente. ¿Disculpe? Su voz subió medio tono. Pero era el tipo de subida que implicaba sorpresa, no vulnerabilidad. Esto no es la salida de un hotel, respondí. No hay nada en el baño. Hizo una lista. Lo empaqué todo. Lo revisé 3 veces. Si falta algo, puede enviarme un mensaje. Elena se quedó boquiabierta como si fuera a decir algo mordaz, pero se lo pensó mejor. En cambio, se ajustó las gafas de sol, como para protegerse los ojos de la realidad de que alguien como yo, de clase media, autodidacta, con un pasado emocional completo, le hablaba como a una igual. Debo decir que finalmente se ofreció. Todo esto es muy decepcionante. Talia siempre te ha dedicado mucho tiempo. Fue lo mejor que te ha pasado. La miré fijamente, sin pestañear. La devoción no suele venir con hashtags de vacaciones ni con el reflejo de otro hombre en la copa de vino.
Ella hizo un gesto de desdén con la mano. Ay, por favor. Ustedes, los hombres, siempre reaccionan exageradamente a estas cosas. A veces, una mujer necesita claridad. Para reiniciar. Eso no significa. Significa exactamente lo que parecía. Interrumpí. Y si viniste aquí esperando que sintiera lástima por ella, o por mí misma, has juzgado mal la situación. Elena se inclinó un poco, bajando la voz a un tono falsamente empático. Jonah, tienes que entender que Talia está bajo mucha presión. Está perdida emocionalmente. Que la excluyas así solo lo empeora. Me crucé de brazos. Ella pidió espacio. Se lo di. Publicó ese espacio en Instagram para que todo el mundo lo viera. No reaccioné. No llamé. No supliqué. Empaqué sus cosas, cambié las cerraduras y vendí mi propiedad, porque eso es lo que hacen los adultos cuando se les cierra una puerta. Elena se puso rígida. Eres muy frío para alguien que decía amar a mi hija. No, dije, acercándome un poco más, con voz firme. Ya no me interesa que me manipule. Que me manipule. O por cualquiera que piense que el amor es algo que se usa como arma cuando conviene. Por primera vez, titubeó. Apretó los labios hasta formar una línea más fina y miró las cajas como si la ofendieran personalmente. 3 viajes. Eso fue lo que tomó. Su esposo, o quien fuera, recogió las 2 primeras cajas sin decir palabra. Elena se quedó con el tercero, acunando la bolsa de lona como si fuera una reliquia sagrada. Se volvió hacia mí en el umbral, con una postura aún regia, pero con una voz un poco menos teatral. Se arrepentirá de esto, dijo. Puede que no lo veas ahora, pero con el tiempo entrará en razón. Me encogí de hombros. Tal vez. Pero para entonces, la cerradura será diferente otra vez. Se burló suavemente, como si yo fuera un niño hablando de cosas que no entendía. Luego se alejó. No los vi irse. Cerré la puerta en cuanto el pasillo volvió a quedar en silencio. El silencio después de Elena se sintió más denso que el de Talia. No era dolor. No era tristeza. Era solo resolución. Como recoger un plato después de una comida que no te gustó, pero terminaste por obligación. Me apoyé en la pared y miré el espacio vacío donde habían estado las cajas. Ese pequeño rincón de mi apartamento ahora parecía más grande, como si una pequeña parte de mi vida se hubiera liberado. Se acabó el desorden. Se acabó la espera de que me enviara un mensaje. Se acabó el escuchar las ruedas de la maleta. Habían guardado ese capítulo en una caja y lo habían llevado en unas ruedas con tacones de diseñador. Volví a mi café, lo recalenté en el microondas y me quedé de pie junto a la ventana de la cocina mientras sonaba. Afuera, el viento soplaba suavemente entre las hojas. En algún lugar cercano, un perro ladró una vez. El motor de un coche arrancó. El mundo seguía en movimiento, solo que sin ella. ¿Y sabes qué? Eso empezaba a sentirse bien. Dicen que cuando alguien te muestra quién es, créelo a la primera. Lo que nadie te dice es lo difícil que es creer en algo cuando aún te aferras a los recuerdos de quién era. Los susurros llegaron despacio al principio. Pitidos suaves en mi teléfono. Amigos en común se sumaban a la conversación, fingiendo que solo querían saber qué tal estaban. Conocía el tono, la preocupación cautelosa y meditada. La forma en que la gente se acerca, no para apoyar, sino para reunirse. Para juzgar. Para reconstruir su versión de los hechos. Oye, solo quería ver cómo te va. Oí que la cosa se puso un poco tensa. Ella te amaba, Jonah. Lo sabes, ¿verdad? Nadie le preguntó qué hacía. Ninguno empezó con ¿qué pasó? ¿O estás bien? Supusieron que me había vuelto rebelde. Que había cambiado de opinión y me había convertido en un cabrón despiadado. Que fui yo quien dejó a Talia en el polvo, en lugar de al revés. Ella había llegado primero. Había contado su historia. Una tragedia cuidadosamente editada, llena de lágrimas y una intención malinterpretada. Lo notaba en los mensajes directos, en cómo me escribían, como si fuera la villana de una historia dirigida por ella. Luego vinieron las historias de Instagram.
Hacía días que no la seguía, pero no tienes por qué seguir a alguien cuando te envían capturas de pantalla. Recibí una de alguien a quien apenas conocía, David, creo, de aquella noche de juegos que Talia presentó una vez. Una grabación de pantalla granulada de ella llorando suavemente frente a la cámara frontal. El maquillaje está ligeramente corrido. La iluminación es cálida e íntima. A veces, uno se esfuerza al máximo, y aún así no es suficiente, dijo. Que suene el violín. Los comentarios estaban llenos de afirmaciones. Mereces algo mejor. Hay gente que no sabe amar. Te vemos. Fue performativo, calculado, brillante de una manera repugnante. No mintió, exactamente. Solo contó la mitad de la historia que la enriqueció. ¿Y yo? Me quedé solo para ser la sombra. El villano que la dejó fuera. El monstruo que vendió su auto. El marido frío que no perdonaba ni un solo momento de debilidad. Intenté callarme. De verdad que sí. Pero entonces llamó Kindra. Es una de las pocas amigas que conservé después de la boda, de esas que no se dejan llevar por el drama. No habíamos hablado desde que empezó este lío, pero su nombre, que apareció en la pantalla, me hizo reflexionar. Contesté, y antes de que pudiera decir nada, ella empezó con una sola frase: te subestimó. Dejé el silencio, esperando. Kindra exhaló. Talia ha estado contactando a mucha gente. Llorando, dando vueltas. Ahora eres el malo. Pero recuerdo cómo te trataba incluso cuando todo iba bien. Siempre necesitaba llevar la delantera. Por eso le gustabas callado. No sabía qué decir. Nadie lo había dicho en voz alta antes. Me llamó llorando hace 2 noches. Kindra continuó, me dijo que cambiaste las cerraduras. Que tiraste sus cosas como si fueran basura. Sentí un nudo de ira en la mandíbula. Empaqué todo lo que me pidió. Lo etiqueté. Le di 1 hora para que viniera a buscarlo. En su lugar, apareció su madre, como si fuera una película de divorcios por cable. Kindra se rió entre dientes. No lo mencionó. Claro que no. Tampoco mencionó a Miles, añadió. Eso me dejó paralizada. De verdad, juró una y otra vez que solo era una escapada de amigos. Dijo que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma, no a otra persona. ¿Te suena a #segundas oportunidades un retiro en solitario? Pregunté con amargura en la voz. Kindra no respondió de inmediato. Entonces dijo algo que me quedó grabado. La mayoría de los manipuladores no esperan que sus víctimas superen la trampa. Esa me impactó profundamente. Porque tenía razón. Talia siempre había sido la que se adelantaba. La que marcaba el ritmo, dictaba el paso, establecía las reglas. Yo era la constante. La que se disculpó primero. La que compró las flores. Quien mantuvo la paz. Nunca imaginó que reescribiría el final. Esa noche, los susurros volvieron a convertirse en mensajes. Uno de Mason, un chico del que no sabía nada desde nuestra boda. Su mensaje fue breve. Hermano, llámala. Está muy destrozada. Lo borré. Luego, otro de Serena, una amiga suya de la universidad que una vez lloró en el baño de invitados después de beber demasiada sangría. Esta no es la Joan que conocí. ¿Dónde está tu corazón? No respondí. ¿Dónde está el mío? Estaba aquí mismo. Avanzando a través del silencio. Eligiendo la paz sobre el rendimiento. Amándome lo suficiente como para cerrar una puerta que ya no ofrecía seguridad. Lo más difícil de todo esto no fue la traición. Ni las mentiras. Ni siquiera los comentarios en Instagram. Fue ver a gente que decía conocerme fingir que me había convertido en una extraña de la noche a la mañana. Todo porque Talia inventó la historia primero. Pero claro, la había dejado hacer eso durante años. Ella siempre fue la narradora. La estrella. La víctima cuando le convenía, la salvadora cuando no. Ya no formaba parte de su guión. No necesitaba aplausos. No necesitaba defensa. Solo necesitaba tranquilidad. Y eso, por fin, era algo que podía permitirme.
Todo empezó con un golpe del administrador de la propiedad, con los nudillos sobre madera, lo suficientemente firme como para mantener el filo. Abrí la puerta y allí estaba Greg, con sus pantalones caqui arrugados y portapapeles en la mano, intentando parecer oficial en un edificio que no requería mucha vigilancia. Era de esos que una vez me prestó su taladro y se olvidó de pedírselo. No éramos muy amigos, pero nos saludamos con la cabeza al pasar y conversamos un rato sobre grifos que goteaban y tonterías de la asociación de propietarios. Hoy, sin embargo, parecía incómodo. Como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Oye, Jonah, dijo, no estoy del todo satisfecho con mi situación. ¿Te importa si hablamos un segundo? Me hice a un lado. Claro, ¿quieres pasar? Miró hacia atrás como si el hecho de entrar pudiera convertir esto en algo más grande de lo necesario, y luego negó con la cabeza. No, no tardaré mucho. Se aclaró la garganta. Recibimos una denuncia anónima. Quejas por ruido. Alguien dijo que hubo gritos. Parecía una pelea. Posible problema de seguridad. Parpadeé. ¿Qué? Levantó el portapapeles como si le diera protección. No dejaron ningún nombre, pero lo archivaron a través de la página web. Mencionaron a una mujer fuera de tu unidad. Algún tipo de enfrentamiento. Casi me río. ¿Te refieres a cuando Talia y su hermana aparecieron y empezaron a gritar en mi puerta? Arqueó ligeramente las cejas. ¿Era ella? Sí. Eso fue todo. Aparecieron sin invitación. No levanté la voz ni una vez. Les dije que se fueran. Se rascó la nuca. Mira, sé que probablemente no sea nada. No eres de ese tipo. Pero tengo que seguirte. Abrí la puerta más. Entra. Compruébalo tú mismo. Dudó un momento y luego entró. Le dejé echar un vistazo. El lugar estaba impecable. ¿Tranquilo? No hay muebles rotos. No hay señales de nada que se parezca remotamente al caos doméstico. Vivo sola, dije. El único ruido que oirás aquí es el zumbido del refrigerador, y quizás alguna que otra lista de reproducción de jazz nocturno. Greg sonrió con suficiencia. No me imaginaba que fueras un tipo como Miles Davis. Hay gente que se acostumbra, dije. Volvió a mirar a su alrededor, más despacio esta vez. No inspeccionaba, solo observaba. Dejando que el silencio hable por sí solo. Pensé que era un informe de mala fe, dijo finalmente. Pero las reglas son las reglas. Asentí. Estás haciendo tu trabajo. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Mira, tío, sé que las rupturas pueden ser un desastre. He visto suficientes por aquí para saber que no todos se van limpiamente. Esta venía con subtítulos y copas de vino, murmuré. Ladeó la cabeza. Ella fue quien publicó sobre unas vacaciones, ¿verdad? ¿Con otro chico? Sí. Soltó un silbido bajo. Maldita sea. Qué frío. Me encogí de hombros. Ella pidió espacio. Le di todo lo que tenía entre aquí y Grecia. Greg asintió lentamente. Bueno, si hay algo más, avísenme. Y si alguien presenta otra queja, me aseguraré de que se gestione adecuadamente. Se lo agradezco. Cuando se fue, me quedé un rato en la entrada, respirando el silencio. Talia no había terminado. Eso era evidente ahora. Cuando los ganchos emocionales no funcionaron, cuando la tristeza simulada no generó la reacción que buscaba, optó por la compasión. El ángulo de la preocupación. La idea de que tal vez yo era inestable, peligrosa, volátil. Fue una táctica. Y una mala. Porque no se puede fingir miedo en un lugar donde no ha pasado nada. No puedes hacerte la víctima en un apartamento lleno de aire, libros y tazas de café medio vacías. Más tarde esa noche, recibí un mensaje directo en Instagram. De Miles. Lo miré un buen rato antes de abrir la vista previa. No lo seguí. No me importó. La única razón por la que su nombre apareció en mi bandeja de entrada fue porque tuvo que solicitarme un mensaje. Eso solo lo decía todo. ¡Qué descaro! Lo abrí.
El mensaje era breve. Hola, amigo. Creo que deberíamos hablar. No de Talia. Solo de hombre a hombre. Contáctame. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin explicación. Solo una invitación condescendiente a la versión de masculinidad que él creía compartida. Lo bloqueé sin responder. Probablemente quería comparar notas. Quería convencerme de que todo esto era natural. De que no se había colado en el momento en que Talia insinuó el espacio. Quizás pensó que me interesaría un poco de falsa solidaridad fraternal. De esas en las que intercambiamos desamores como si fuéramos cromos y nos conectamos al ser usados por la misma mujer. No quería su versión de cierre. No quería nada de él. Porque la cuestión es que no competía con Miles. No le tenía celos. No me sentía amenazado. Lo enfrenté. Porque había heredado un vestido de tormenta como si fuera de vacaciones. Y salí seco. Apagué el teléfono y salí al balcón. La noche era cálida y la brisa suave. La calle de abajo estaba tranquila. El lugar donde una vez estuvo su coche seguía vacío. Ya no era solo un espacio vacío. Fue una elección. Un límite. Un recordatorio. Ya lo había intentado todo. Desaparecer. Reaparecer. Llorando. Discutiendo. Mandando a la familia. Contando historias. Presentando informes. Y ahora, Miles, cada intento tenía un disfraz diferente, un tono diferente. Pero no me inmuté. No porque no sintiera. Sino porque finalmente entendí. No necesitas defender tu obra ante quienes nunca respetaron tu dolor. Llegó a mi buzón como algo sacado de una comedia escrita por un becario amargado. Sin sobre. Sin sello. Solo papel doblado. Ligeramente arrugado, impreso en papel membretado barato, con el nombre de un bufete de abogados que no reconocí y errores ortográficos que denotaban desesperación. La fuente era Times New Roman, tamaño 14, y toda la carta parecía escrita en la aplicación de notas a las 2 de la madrugada por alguien más enfadado que informado. A quien corresponda, comenzaba, lo cual ya era una señal de alerta, ya que era la única persona a la que se dirigía. Mi clienta, la señora Talia Rowen, solicita un reembolso de $10,000 por angustia emocional y pérdida de vehículo. Por favor, responda dentro de 10 días hábiles para evitar más acciones legales. Sin firma. Solo un nombre de pila, Maurice J. Daniels, esquina. Me senté en la mesa de la cocina a leerlo 3 veces, no porque fuera complejo, sino porque no podía creer la audacia. Incluso me reí entre dientes, un sonido que no me había oído en mucho tiempo. No era alegría. Solo el absurdo finalmente convirtiéndose en comedia. ¿Aflicción emocional? ¿Pérdida de bienes? ¿Era una broma? Doblé la carta con cuidado, la guardé en un cajón y llamé a mi abogado. Esteve era amigo de mi difunto padre. Se jubiló temprano, aceptaba clientes selectos y solo usaba polos y mocasines desgastados. Me ayudó con los trámites del condominio, me ayudó cuando compré el auto y se encargó de la herencia de mi padre después del funeral. Era un hombre tranquilo, reflexivo y alérgico a las tonterías. Le reenvié la carta y luego lo llamé para explicarle. Después de escuchar, Esteve dijo con calma, escribiré una respuesta. ¿Te gustará? 2 días después, llegó a mi buzón un sobre con bordes impecables, con mi nombre completo y caligrafía. Dentro estaba la respuesta de Esteve, precisa, profesional, letal. En la primera página, una copia del título del coche, los documentos del préstamo y la matrícula, todo a mi nombre. Cada punto y cada tachadura te dejaban claro que ese coche nunca fue suyo. Era, en el mejor de los casos, una usuaria autorizada. Segunda página, capturas de pantalla del mensaje original de Talia, su solicitud de espacio, indicando claramente que no quería contacto y que se pondría en contacto cuando estuviera lista. Ni rastro de ambigüedad. Sus palabras, en blanco y negro. Tercera página, su publicación pública de Instagram con millas. Fecha impresa. Geodecorado. Su descripción, sol, vino y segundas oportunidades. Etiqueta a curación, goteo, etiqueta mejor vida.
No podría haber sido más clara su intención si hubiera sostenido un cartel que dijera, lo elegí. Última página, palabras de Esteve. Cualquier comunicación posterior de esta naturaleza se considerará acoso. Mi cliente ha actuado con moderación y dignidad al manejar este asunto. Si su cliente continúa con las amenazas, presentaremos una orden de cese y desistimiento y solicitaremos una indemnización por difamación y angustia emocional en nombre del señor Jona. Fue quirúrgico. Firmé la parte inferior del paquete, autorizando la entrega, y Esteve lo envió certificado con acuse de recibo. No esperaba una respuesta, al menos no legal. No se trataba de leyes. Era una actuación. Un último intento desesperado por convertirse en la víctima tras el fracaso de todas sus demás tácticas. Talia siempre había sabido aprovechar los momentos. Si lloraba durante una pelea, se acababa. Si se negaba a ceder el tiempo suficiente, yo iría a buscarla. Pero esta vez no. Esta vez, se había peleado con alguien que tenía datos, pruebas y ningunas ganas de fingir. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Así que en esto te has convertido. Sin nombre. Sin contexto. No respondí. Unas horas después, recibí una llamada bloqueada. Dejé que sonara. 10 minutos después llegó un mensaje de voz, su voz era apenas un susurro. No quería que fuera así, Jona. No esperaba que te volvieras loco. Pensé que lo entenderías. Pensé que encontraríamos el camino de regreso. Pero ahora tienes frío. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, escuchando. La ironía me dio ganas de gritar. ¿Frío? Había esperado. Me quedé callado. La observé mientras bebía al atardecer con alguien más mientras yo cortaba verduras y miraba fijamente una cama vacía. Había manejado la humillación con gracia, la traición con límites y el dolor con mesura. Y ahora, porque no me había rendido, porque no había interpretado al marido arrepentido que suplicaba atención, me sentía frío. Ese mensaje de voz no era para la reconciliación. Era un cebo. Un tirón más a un hilo que creía que seguía conectado a mi corazón. Lo borré. Esa noche, quité la última foto nuestra de la pared del pasillo. El marco llevaba semanas torcido. No lo había tocado, como si una parte de mí quisiera que se cayera solo. Pero no fue así. Así que la levanté con cuidado, le di la vuelta y saqué la foto. Estábamos en Monterey. En un barco. Sonriendo. Pero las sonrisas eran practicadas. Aún así, guardé la foto en un cajón con el resto de las cosas que ya no necesitaba, y por primera vez en meses, mi hogar volvió a sentirse mío. Sin ecos. Sin esperas. Solo yo. Y un silencio por el que no tuve que disculparme. Pasaron 2 meses. No más cartas. No más golpes. No más quejas anónimas ni emboscadas emocionales. Solo tiempo. Días que empezaron tranquilos y terminaron igual. Al principio, me preparé para su siguiente movimiento, otra acusación, otro mensaje de voz, pero nunca llegó. Con el tiempo, dejé de mirar por encima del hombro. Dejé de mirar el teléfono cada pocas horas. Dejé de prepararme. De todas formas, se corrió la voz. No por mí. No le había dicho ni una palabra a nadie que no se ganara mi verdad. Pero el silencio tiene una forma de propagarse. De despertar la curiosidad de la gente. Y cuando observaron con atención, cuando los filtros se desvanecieron y la historia dejó de encajar, la verdad se escapó. Miles la ignoró. Igual que antes. Tal como me contó que hizo hace tantos años. La historia no se repetía. Rimaba. Tras unas semanas de sonrisas cuidadas y pies de foto empapados de vino, su rostro desapareció de sus pies. Los hashtags cesaron. Los atardeceres se convirtieron en citas vagas sobre el amor propio y la traición. Y luego nada. La dejó en Santorini, o quizás poco después. Sea como fuere, regresó a casa sin él, y su silencio empezó a hablar más fuerte que cualquiera de sus historias. Liana, la hermana que intentó avergonzarme en mi propia puerta, terminó echando a Talia de su habitación de invitados. Al parecer, quedarse solo unos días se había convertido en sobrepasar todos los límites.
Me enteré de la pelea final por Ruby, a quien habían informado solo porque era una de las últimas personas que aún respondían las llamadas de Talia. No dejaba de culpar a todos menos a sí misma, me contó Ruby en un mensaje. Liana se cansó de oír la misma historia triste, y tampoco iba a seguir pagando la adicción de Talia a los viajes compartidos. ¿Lo más poético? Su madre, Elena, la mujer que una vez me regañó como a una niña en la puerta, dejó de enviarme dinero. Quizás se cansó del drama de Talia. Quizás finalmente se dio cuenta de que su hija había gastado todos los favores y excusas. O quizás a Talia simplemente se le acabaron las mentiras. Terminó de vuelta en Tempi, su habitación de la infancia, por lo que oí. Sin trabajo. Sin coche. Siguen culpándome. Le dijo a una amiga que le había robado su independencia, y a otra que la había aislado emocionalmente mientras sanaba. Pero la historia ya no le cuajó. Demasiadas personas habían visto las copas de vino. Demasiados habían conectado la línea temporal. El espacio que ella exigía se había convertido en un cráter del que no podía salir. ¿Y yo? Pinté la sala. Las paredes beige que siempre decía que eran demasiado aburridas se convirtieron en un gris ahumado y fresco. ¿Limpio? ¿Neutral? ¿Tranquilo? Moví el sofá a la pared opuesta. Reemplacé los cojines que eligió por unos sencillos tonos tierra. Nada de moda. Nada de gustos. Solo cosas suaves que me hacían sentir algo parecido a la quietud. Empecé a cocinar de nuevo. No por obligación, sino porque quería. Salteado, sí, pero esta vez con más ajo y sin interrupciones. Hacía panqueques de canela los sábados. Sopa sobrante los domingos. Volvía a sonar música, música de verdad, no ruido de fondo. A veces jazz. A veces indie folk. A veces silencio, que era una canción en sí misma. El espacio de estacionamiento de enfrente estaba vacío. Pensé en alquilarlo, pero nunca lo hice. Verlo vacío me recordó que la sanación no siempre necesita llenarse. Que algunas ausencias valen la pena preservar. Limpié menos el polvo. Dormí más. Dejé de disculparme por cómo reaccioné a la traición. Porque la verdad es que no reaccioné. Respondí. No grité. No rompí nada. No publiqué. Cambié las cerraduras, vendí el coche, empaqué sus cosas y guardé silencio. La dejé tomar sus decisiones. La dejé poner límites. Y cuando ella lo cruzó, cuando intentó borrarlo y redibujarlo donde le placía, me negué a mover el mío. Algunos lo llaman frío. Yo lo llamo claridad. Una noche, encontré una tarjeta escondida debajo de mi puerta. Sin nombre. Solo un sobre sencillo, color crema, con la palabra lo siento escrita en cursiva diminuta. Lo abrí lentamente. Dentro había una nota breve. Pensé que el espacio me sanaría. No me di cuenta de que yo era la herida. Eso era todo. Sin nombre. Sin súplica. Sin número. Solo una letra que había memorizado años atrás y una confesión final garabateada como la posdata de una vida, a la que ya no tenía acceso. No lo tiré. Tampoco lo guardé. Lo deslicé entre las páginas de una novela vieja en mi estantería, una que ella nunca leyó, aunque siempre decía que lo haría. Lo dejé ahí, quieto y cerrado, como una parte de la historia que ya no necesitaba ser revisitada. Esa noche, salí al balcón y miré las estrellas. No brillaban como en las películas. Simplemente brillaban, distantes, firmes, en un silencio absoluto. Y por primera vez en mucho tiempo, no pedí nada. Ni una disculpa. No es un cierre. No es ella. Bebí mi té, descalza, envuelta en una sudadera vieja, escuchando el zumbido del mundo que continuaba sin dramas. Ella pidió espacio. Así que le di todo el maldito cielo.